Aleluya. Dios bendiga a los que están a través de la plataforma. Amén. Entonces, algo pasaba con el pueblo de Dios en la antigüedad, que Dios seguía enviándole profetas tras profetas, hasta que llegó un momento que el pecado los alcanzó y Dios mandó a Jeremías. Y ya Dios desde antemano había dispuesto una palabra que lo iba a llevar cautivo a Babilonia. Ahora no pasa lo mismo, porque hay gente que está cautiva en este mundo. Amén. Dele gloria al Señor. Tranquilo, que ese no es el mensaje. Aleluya. Lo que pasa es que Dios siempre tiene que sacudirnos. A veces pensamos que eso solamente le pasa a algunos. No, se nos pasa a todos. Porque pasamos procesos. Amén. Pero, ay, santo, Dios está aquí, ¿sabes? Pero no podemos salir igual que Elías. Elías en su proceso, ¿qué hizo? Se metió en la cueva. No es malo ir a la cueva. Amén. Porque ¿cuánto no nos hemos sentido estar en la cueva? Como Elías. El problema que cuando Dios nos da es para que salgamos de la cueva. Por eso Dios le decía a Elías: sal de la cueva. Sal de la cueva. Aleluya. ¿Dónde está el piano? ¿No hay piano hoy? Hay un pianista. Aleluya. Vamos a buscar la palabra que se encuentra en Lucas, capítulo 23, versículo 31. Lucas, capítulo 23, versículo 31. A su nombre. Gloria, gloria. Aleluya. 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 Cuando los tenga, digan un amén. Amén, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. No sé, pero hoy tengo ganas de predicar. Santo. Santo eres Dios. Oh, gloria. Y ayer decía, no sé, pero hoy digo, sí, tengo ganas de predicar hoy. Santo. Aleluya. ¿Lo tenemos? Y la palabra dice: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? Repito, como dice el pastor, repeat, listen to me. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra, pleitesía, te damos gracias por tu palabra, que ha sido ungida, y sobre todo que tu presencia está aquí como tú siempre sabes hacerlo. Te damos toda la gloria y la honra en el dulce nombre de Jesús. Amén. Estoy buscando mi Biblia, se me quedó por ahí. Aleluya. Dame la cabrón. Amén. Santo eres Dios. Está muy calladito. Gloria, Señor. Un ayuno no provoca eso. Un ayuno provoca avivamiento. Un ayuno provoca avivamiento. Mover de Dios. Presencia de Dios. Como a mí ahora mismo que lo que tengo son hormigas en los pies. Quisiera estar quieto, pero no puedo. A su nombre. Amén. Cuando vamos a este capítulo, encontramos que habían varias circunstancias, ya que había llegado el momento cuando Jesús iba a ser crucificado, porque Él vino para algo en esta vida. Había un solo propósito en su mente y en su corazón: hacer la voluntad del Padre. Y eso es algo que Él le enseñó a sus discípulos, y sus discípulos nos lo enseñaron a nosotros a través del poder del Espíritu Santo, porque tenemos que ser semejantes a Él, buscar hacer
la voluntad del Padre. Por eso es el propósito por lo cual estamos aquí. Hacer su voluntad, no nuestra voluntad. Por eso bajo el tema, por Él y para Él. Hablando del Señor. Por Él y para Él. Ese es el tema. Pero ¿por qué por Él y para Él? Porque el propósito por lo cual Dios llama a un pueblo es para su gloria. Es para honrarle a Él. Porque aún desde antes de la fundación del mundo, Dios había predestinado. O sea que Dios había determinado un pueblo que iba a ir con Él junto a esa eternidad. Mucho se discute, yo siento su presencia, mucho se discute de la predestinación. Pero cuando hablamos de la predestinación bíblica, es lo que Dios determinó. Un pueblo que iba a ir juntamente con su Hijo a esa eternidad. Pero ¿qué hemos visto? Que no es fácil. Que hay circunstancias en nuestra vida. Pero Jesús nos trae una enseñanza en ese versículo que leímos, 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y nosotros tenemos una idea, una leve idea de lo que aconteció en aquel momento. Pero no entendemos, lo digo con respeto, no entendemos la profundidad de eso. Pero gloria a Dios por su amor y misericordia y sobre todo por su Espíritu Santo. Jesús no solo sufrió la muerte, sino que fue, escuche bien, el agente activo en la creación. Dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Pero se hizo carne para servir y consumó la salvación en la cruz, quitando el pecado. Entonces, ¿por qué por Él y para Él? Cuando vamos al libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos da algo poderoso. Mire que la palabra, cuando hablamos de cada capítulo, hay un poder, hay una esencia tan grande. Pero cuando vamos a capítulos como ese, ahí es que podemos entender en una forma quizás más simple, en esos cortos versículos, de lo que es Él. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Eso es algo claro, hermano, iglesia de Dios, que ve a través del internet. Porque muchos están peleando, discutiendo, que si era uno, que si eran dos, que si eran tres, que no es así, que es asado. No, hermano, vamos a la palabra. La palabra es simple y sencilla. La palabra se interpreta por sí misma. Amén. Que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo no tengo duda, iglesia. Yo sé que usted tampoco. ¿Por qué? Porque hemos recibido esa revelación. Por eso es cuando vamos caminando, que estamos fuera del templo,
y sentimos la brisa. El sol nos da con su resplandor. O llega la noche y sentimos la quietud. Le damos gloria a Dios. Porque sabemos que Él creó todo eso. Que Dios es un Dios de orden. Que todo no fue hecho al azar. Todo tiene un propósito. Y como dijimos anteriormente, fue para darle gloria a Él. Dice que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces cuando vino Jesús, hermano, cuando Él vino, se formó en el mundo, en el planeta Tierra, el movimiento más grande que el hombre puede imaginar. Porque Él cambió el tiempo. Él cambió todas circunstancias. Porque el hombre no tenía esperanza. Porque el hombre de ninguna manera podía acercarse a Dios. Aún con los requisitos que se establecieron a través de la ley que Dios mismo estableció. El hombre no podía llegar a estar ante la presencia de Dios. Porque perdió esa comunión por causa del pecado. Y en el presente, el pecado separa a Dios del hombre. Por eso Dios nos llama ¿a qué? A venir a Él. Todo aquel que esté cansado, todo aquel que tenga hambre, todo aquel que tenga sed de justicia. Porque Dios nos hace justicia. Porque Dios es justo. Porque Dios conoce y entiende lo que está pasando en nuestras vidas. Que a veces aún le reclamamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Eso simplemente lo puede saber o reconocer tal vez una persona que está enferma con una condición fea. Perdone que lo diga así. Sí, porque un catajo no mata a nadie. ¿Usted me entiende? Pero cuando tenemos una circunstancia de salud que no es la mejor, ahí es donde miramos y buscamos, ¿por qué yo? Pero gloria a Dios por su amor y su misericordia. Porque Dios conoce todas las cosas. Como nos dice, si con el árbol verde hicieron todo lo que hicieron, ¿cuántos más no estarán haciendo con nosotros? Que somos pequeñitos. A su nombre. Dele gloria a Dios. Que estamos en la mano de Dios. A veces pensamos que estamos aquí porque comimos ayer, porque dormimos ayer. No, hermano, estamos aquí por su misericordia. Y mientras estaba orando, venía esto a mi mente. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Me voy a trepar acá para que me vean. Para que haga lo mismo que yo. Yo tengo 64. ¿No puede levantar suyo? Bájalo. Súbalo. Bájalo. Usted sabe, siéntese. Gracias por su atención. ¿Usted sabe por qué usted puede hacer eso? No porque tiene un cuerpo. No porque tiene un cuerpo. Porque Dios no me trajo eso ahí en el altar por traérmelo. No porque tenemos un cuerpo podemos levantar nuestras piernas, podemos levantar nuestras manos. Lo que pasa es que Dios está con nosotros. Si Dios no estuviera con ellos, estuvieran muertos. Pero dice la palabra que Dios determinó un tiempo para el hombre. Creo que es Hebreos 9:27 que dice que está determinado que el hombre muera y después el juicio. El problema es que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Dios le envió a un hombre, el profeta, para decirle que iba a morir.
Y aquel hombre era un hombre que había hecho las cosas rectas delante de Dios. En otra manera, era un hombre justo. Era un hombre piadoso, conforme a otros versículos. Y este hombre se sintió incómodo cuando el profeta le dio esta palabra de parte de Dios. Sí, porque nos sentimos incómodos cuando llega un momento que Dios nos dice algo. Porque Dios le dijo, prepara tu casa. Dios le dijo, prepara tu casa, porque ciertamente morirá. Yo siento la presencia de Dios. Y cuando se fue el profeta, el hombre se empezó a llorar. Y empezó a hablar con Dios, no citando la Biblia. Señor, tú sabes que yo he sido justo. Tú sabes que yo he sido fiel y yo te he servido, Señor. Y que de ninguna forma, de ninguna manera, mientras que los demás se han apartado, yo me he mantenido ahí, Señor. Y cuando el profeta va de camino, el Espíritu lo detuvo y le dio una palabra y le dijo que virara. Y viró y le dijo, el Señor te da 15 años más de vida. Yo siento su presencia. Esto no estaba aquí, ¿sabes? A veces estamos pidiendo a Dios cosas que Dios no quiere darnos. Pero Dios en su infinita misericordia nos las da. Porque cuando nosotros vemos el relato, la historia de este acontecimiento, nos damos cuenta que lamentablemente después este hombre hizo algo terrible. Porque no hizo conforme lo que sabía que debía de hacer. O sea que esos años de vida, lo digo o no lo digo, se convirtieron en maldición. A veces nosotros le pedimos cosas a Dios y eso se convierte en maldición. Porque aunque nos duela, si lo digo con todo el corazón, porque hay cosas que yo no quisiera aceptar de que Dios me diga. Pero tenemos que tener nuestro espíritu en esa comunión para entender que cuando Dios determina algo es porque Dios sabe el porqué de las cosas. Dice la palabra que siempre llega a tiempo. Y que Él sabe todas las cosas. Porque todo es para Él y por Él. Porque como nos dice Romanos capítulo 11, versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que Él tenga que devolverlo? ¿Alguien le habrá dado algo a Dios para que vayamos ante la presencia de Dios? Señor, dame de lo que te di. No, dice la palabra que somos siervos inútiles. Eso le indica la Biblia. Que en lo poco fuimos fieles. Que lo que hicimos fue que Dios puso en nosotros el querer como el hacer. Ciertamente, todas las cosas son de Él. Y por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Siempre. Amén. Cuando vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 14, encontramos ahí que Dios nos indica algo, hermano, que es verdadero. Porque cuando somos jóvenes, meditamos y pensamos que tenemos toda una vida. Amén. Santiago, capítulo 4, versículo 14, nos dice de la siguiente manera: cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es tiniebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero eso solamente lo podemos entender cuando vemos la mañana, cuando vemos el rocío, cuando vemos la madrugada. Por eso Dios nos manda a meditar en su palabra. Porque su palabra es vida, es poder, es el todo del hombre. Amén. Es el todo del hombre. Por eso que estamos aquí.
Porque Él es el todo de nosotros. Porque ni siquiera sabemos qué será mañana. ¿Por qué? Que vuestra vida, algo que se desvanece. Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se va. Entonces, ¿por qué Dios ha permitido revelarse a nuestra vida? ¿Por qué Él se hizo carne y habitó entre nosotros? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que haya en nosotros ese amor, si es que Él está en nosotros. En Efesios capítulo 3, versículo 17, podemos ver eso un poquito más claro. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, no halléis. No, lo que nos ha pasado a nosotros como iglesia es algo grande. Lo que le ha pasado al mundo, que Dios se dio a conocer, es algo poderoso. Y esto es algo que nosotros conocemos, pero ayer yo meditaba y le decía al Señor, sí, porque yo soy sincero, hermano. Ese es el problema mío. Ese es el problema muchas veces nosotros, la sinceridad. No es que yo no quería predicar hoy. No es que yo no quería predicar hoy. No es que no me tocaba predicar hoy. Pero hay veces que el predicador, quizá el pastor, pasa por una circunstancia que yo sé que pasaron los profetas. Que cuando ve la condición del pueblo, se entristece, se aflige. Porque se supone que en nosotros haya un gozo, una paz, una mansedumbre, un espíritu diferente. Y eso a veces aflige al pastor. No porque es humano, no es porque es humano. Es que es como el profeta, no comparándome con ellos, no comparándonos con ellos. Es que el profeta veía algo diferente. Veía cómo Dios estaba trabajando con el pueblo. Dios no se le reveló, hablando quizás de Jeremías, de uno de ellos. Y solamente Jeremías sentía la presencia. No, lo que Jeremías sentía era lo contrario. Porque la palabra que Jeremías estaba recibiendo era una palabra dura. Pero ¿qué hizo Dios? Dios nos muestra la palabra, pero también nos muestra la revelación, literalmente hablando. Y nos damos cuenta. Sí, iglesia, nos damos cuenta. Pero también nos hacemos los locos. Porque como dice el pastor, como yo vengo a la iglesia, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo cumplo con los requisitos, porque yo me porto bien, ya yo no me meto droga, ya yo no bebo licor, ya yo no fornico, ya yo no adulterio, ya yo no digo mentiras, yo amo al prójimo. Pero estamos caminando conforme a esa semejanza, conforme a Él. Y le decía yo, Señor, porque Dios siempre me da la palabra, humildemente lo digo, la busco y Él me la da. A veces me da el tema, como siempre le digo a la iglesia. No es que yo me voy a la Biblia, déjame ver. No. Esto no es una nevera. Esto no es una nevera que yo la abro y dejar que como. ¿Lo digo o no lo digo? No es que sea malagradecido, pero mi esposa me conoce como yo la conozco a ella. Y yo no me como cualquier cosa que la nevera. Pero cuando hablamos de lo espiritual, Dios conoce nuestra necesidad.
A su nombre. Gloria. El Señor realizó, escuche bien, la redención completa de la humanidad a través de su sacrificio. O sea que dice la palabra que Él murió por todos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mantenga vida. Pero hay que creer. Pero ese creer habla de una acción. No habla de gracias, Señor. Eso es un principio. Perdonando ¿qué? Nuestros pecados. Y sobre todo liberándonos del poder de Satanás. El Señor nos reprenda. Porque cuando no teníamos a Cristo estábamos cautivos. Pensábamos que nos estábamos moviendo por ahí libremente. Eso se cree el hombre que no tiene a Dios. Que Él es el que piensa, que Él es el que hace, que Él determina ir para allá, venir para acá. No sabiendo que el tiempo se acerca. No sabiendo que Dios está tocando esa puerta, ese corazón. Porque yo meditaba en estos días lo que dice el Señor en su palabra, que estos días son como los días de Noé. Simplifico, como los días de Noé, simplifico. Que todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana en los días de Noé. Y cuando veían a Noé, que estaba martillando, que no fueron 2 o 3 días, no fueron 2 o 3 años, fueron 125 años. Noé dándole al martillo. El martillo de Noé era la palabra de Dios. Y Noé dándole. No sé si lo he dicho antes, pero yo me acuerdo, ¿verdad? Allá en mi país, Puerto Rico, muchos años atrás, estaban canalizando el río. Y cerca de los puentes empezaban a espetar unas vigas que medían 24 pulgadas de ancho, quizás con un espesor de más de 1 pulgada, y medían como 20 o 30 pies. Y había una máquina, como esas máquinas pilotes, los que conocen ese tipo de máquina, pum, pum, pum. ¿Tú se acuerdas, hermana? Y cuando yo prestaba atención, se oía el martilleo, pum, pum. Yo estoy diciendo lo suavecito. ¿Tú estás martillando allá? Sí, tú mismo. Estás martillando, que te estás sacando el pelo. Pum, 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 pum. Pero era tan fuerte, hermano, que cuando tú le prestabas atención, sabías que era que estaban piloteando esas vigas, que estaban cerca de los puentes. Y había un propósito. Pero lo que me llama la atención es que eso estaba día y noche, por meses, quizás por años. Porque cuando le daban, lo que bajaban eran centímetros. Pum, 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 martillando. Pero aunque estaba constante por meses, quizás por años, ¿sabe qué? No le prestaba atención uno. Se acostumbraban al martilleo, nos acostumbramos al martilleo. ¿Me oye? Nos acostumbramos al martilleo de la palabra. Eso es el pastor. Ese es el profeta de Dios. Ese es Jeremías. ¿Están presos? A su nombre. Gloria. Porque nos acostumbramos a eso, hermano. Y no lo oíamos. Pero yo, cuando prestaba atención, porque ese martillo venía, porque era fuerte. ¿Se acuerda, hermana? Era fuerte. Parecía que estaban piloteando detrás de casa. Era lejos. A su nombre. Entonces, para liberarnos del poder de Satanás, para darnos vida eterna. Hermano, eso es algo grande. Eso es algo grande. Lo digo con respeto, no tengo prisa, pero estoy loco por estar allí. Estoy loco por estar allí.
Yo estoy loco por estar allí. Porque si todo lo que Dios creó es hermoso y es maravilloso, cuánto más las cosas que Dios tiene para aquellos que le sirven. O sea que vale la pena servirle a Dios. Que hay pruebas, que hay tribulaciones, que hay circunstancias. Porque hermano, llegan cosas a nosotros los cristianos, llegan cosas que nosotros no nos esperamos, pero llegan. Entonces, cuando hablamos de todo lo que Dios hizo, dice que esas acciones Él las hizo por amor. Por el amor de Dios, hermano. Dios no tiene que revelarse al hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, Dios le había dado una palabra y el hombre le dijo: tú me dijiste aquello, pero este me dijo esto. Y yo voy a hacer esto. En mis palabras, yo voy a hacer lo que me da la gana. Eso es lo que estamos diciendo a Dios. Eso es lo que dice el hombre. Eso es lo que hizo Adán y Eva. Porque Eva tomó el fruto. No hablando de la mujer, sino hablando de Eva. Eva tomó el fruto y comió. Pero el hombre no tenía que comer. ¿Amén? Porque cuando el hombre comió, se completó todito. ¿Se da cuenta? No, que la culpa fue de Eva. A quien Dios le dio la palabra fue a ti, al hombre, al varón. Por eso que dice la palabra que el varón es el varón de la casa. A su nombre. Gloria. Entonces, estas acciones Él las hizo por amor, justificándolas ante Dios y la reconciliación del ser humano con su Creador. O sea que lo que Jesús hizo, hermano, fue algo grande, algo poderoso. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió con su Padre, no con Él. Porque nosotros, cuando el hombre pecó, Dios lo sacó de su presencia. Hablando del Padre. Jesús murió, como dije antes, por la humanidad para salvarla y darle vida, cumpliendo su misión redentora al decir: consumado es. Él nos perdonó y nos liberó del poder del enemigo, como dije antes, y nos permitió una vida espiritual. Porque antes de nosotros nos conocíamos lo que era el mundo espiritual. Caminábamos junto a Satanás, hacíamos lo que él dijera y pensábamos lo que éramos nosotros. A su nombre. Gloria. Pero cuando Dios vino a nosotros, que Él dijo consumado es, nos reveló esto. Por eso es que Satanás busca la forma, se lo reprenda, no dándole a él los méritos de que por culpa del hombre, del diablo. Porque dice la palabra que Dios, cuando esa espada fue traspasada, el propósito de esa espada ser traspasada al Señor era para que nuestros pensamientos fueran abiertos. ¿Sí? O sea, el hombre no tiene justificación. Que su mente está caracterizada, sí, por el poder de Satanás. Por eso es que le sirven. Lo digo con respeto. Por eso es que le servíamos. Por eso muchos se quieren ir y están acá y están acá. Porque Satanás está buscando la forma de cauterizar nuestra mente. De nuevo. Y yo estaba meditando algo estos días y el Espíritu me lo trae ahora mismo. Mira, hermano, ya nosotros conocemos que cuando nosotros nos sometemos a algo, nos hacemos esclavos. ¿Es así o no es así? Cualquier cosa, por más simple que sea, porque eso es algo de nuestra humanidad, no justificándola. Cualquier cosa nos hacemos esclavos. No, yo no voy para allá, pastor, porque hoy se acaba el... ¿Cómo le llama, pastora? No, yo no voy para allá porque hoy es el juego. Nos hacemos cautivos. Nos hacemos cautivos, entendiendo y sabiendo que Dios requiere de nosotros la primicia. Pero nos hacemos cautivos. Ay, pastor, yo voy el martes. Y no viene el martes tampoco. A su nombre. Me iba a ir por otra línea, pero el Espíritu no es.
Entonces Jesús, como dije antes, murió por la humanidad para salvarla y darle vida, cumpliendo su misión redentora, al decir, consumado es. Y Él nos perdonó y hemos recibido esta vida espiritual. Dice que Él caminó con la humanidad. Dice que se hizo carne y se entregó. Él entregó su vida como un acto o como el acto más grande de amor y servicio. Casi terminamos. Pero escuche bien. Cuando vamos entonces al presente, a este presente, nos encontramos que aunque es por Él y para Él, hay un hay. Hay un hay. Hay algo. Y cuando vamos allá a Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, encontramos algo terrible. Porque Dios siempre está haciendo en nosotros, iglesia. Dios siempre hizo por su pueblo, hablando del pueblo de Israel. Hermanos, no tenemos idea lo que el pueblo de Israel, lo digo con respeto, ha sufrido por causa de la desobediencia hacia Dios. Cuando vamos a Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, nos habla algo poderoso, la palabra de la higuera estéril. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Aleluya. Me quedé allí. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Córtala después. Mire, hermano, yo estaba meditando ayer. Me vuelvo, porque no. Lo tengo que decir, no piensen, porque no es que el pastor es carnal. Los pastores no son carnales. Aunque sí hay muchos carnales que no son pastores, porque si cuando somos carnales ya dejamos de ser pastor. Cuando la oveja es carnal ya deja de ser oveja, se convierte en cabro. Ay, santo. Y estaba meditando y salí a hacer algo, y siempre que salgo, humildemente lo digo, pues me pongo un Bluetooth y me pongo a escuchar algo. No son canciones nada más. Las alabanzas yo las escucho en mi casa cuando me retiro, porque aquí puedo brincar y coger. En el carro no. ¿Usted me entiende? Y me fui a mi teléfono, fui a mi historial y miré humildemente más de 200 mensajes que han sido tirados de la página. Y cuando vi, hizo uno, clic. ¿Y saben cuál apreté? Un mensaje que era conforme al mismo tema que dimos el viernes. ¿Quién se acuerda del tema? Ah, se me olvidó. No estaba aquí el viernes entonces. No estaba aquí. Se lo envié a hermano Fernández, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y sabe qué? El mismo tema. Pues mira, déjame escucharlo. Para el 2021. Y se escuchaba lo mismo. Lo mismo. Porque el hombre piensa que el problema es que era Noé, que le dio la gana con decir: voy a hacer un barco porque va a llover. Pero ¿cómo se les ocurre eso a Noé si nunca había llovido? ¿Cómo podemos decir que Cristo viene si ese acontecimiento nunca lo hemos visto? Que Él bajara en las nubes, pero que antes de eso Él va a tocar la trompeta o hablará como trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con Él.
¿Cómo es posible eso? Eso es una locura. A su nombre. Pero vamos para terminar ya terminamos, ¿sabes? Isaías 5, versículo 1 y 2 dice, otra parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había que cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Déjalo ahí. Me diste ahorita cuando esté con el plato. En resumen, todo lo realizó por Jesús. Por eso que nos representa, escucha bien, finalmente esa reconciliación con Dios y nosotros, los seres humanos. Por eso Dios nos dice claramente así, sabéis que cuando veáis todas estas cosas, sabéis que Él se acerca a las puertas. Póngase de pie. Aleluya. Iglesia. Santo eres Jesús. A veces pensamos, a veces creemos que muchas cosas que dice la Biblia no se van a cumplir. Pero Dios nos advierte que el tiempo está cerca.